Super, chicos. Entonces, vamos a empezar esta clase resolviendo las domiciliarias del tema anterior, del tema revoluciones burguesas. Nos quedaron 5 preguntitas. ¿Ya? ¿Me ayudan con su respuesta, por favor, utilizando el micrófono de preferencia o también pues indicándome por, eh, ya, por el chat pues su respuesta? Muy bien. A ver, indique cuáles de las siguientes alternativas referentes a la formación de los Estados-nación europeos son correctas. ¿Ya? Muy bien. Esto se refiere a que, si recordamos la Edad Media, en la Edad Media no había, pero eso fue la Edad Media. Ya en la Edad Moderna lo que vemos es que el rey, la monarquía, logra imponer su autoridad, ¿ya? Logra someter, ¿no? Poco a poco el poder de los señores feudales. Terminó aliándose con ellos. Te dejo tu feudo, dejo que sigas con tus siervos, pero acepta mi autoridad. Los reyes terminaron pues imponiéndose. Muy bien, entonces esto corresponde a la historia de la Edad Moderna, cuando se forman estos estados-nación. ¿Ya? Estas monarquías con el tiempo se vuelven todopoderosas. Los reyes se hacen absolutistas. En eso cae, ¿no? En eso termina este proceso. Y ya después, con las revoluciones burguesas, va a caer el Estado absolutista. Muy bien. Entonces, ¿qué es correcto de lo que nos están afirmando? Los monarcas centralizan el poder y lo ejercen a través de una burocracia y un ejército nacional. Pues sí, eso corresponde a un Estado-nación. ¿Ya? Eso es correcto. A diferencia de las monarquías feudales, donde los reyes no centralizan el poder, ¿ya? Los reyes compiten con los señores feudales, estamos hablando de la Edad Media, y tampoco pues tienen un ejército nacional, ya que cada feudo, cada señor feudal tenía su propio ejército. No había un ejército único, ¿no? De todo el reino. Pues en cambio ahora sí se llega a eso, ¿no? A esa característica. Ahora sí, una monarquía absoluta como la de Francia en el siglo XVII, pues tiene un rey que centraliza el poder, tiene un asesor al rey y tiene un ejército nacional. ¿Ya? Entonces acá nos han puesto características de una monarquía absoluta, de una monarquía moderna. Moderna en el sentido de que corresponde a la edad moderna, no en el sentido actual, porque actualmente los monarcas no son absolutistas. Muy bien, así que esto sí es una característica de los estados-nación europeos. La base de sus economías fue el capitalismo mercantil. ¿Es cierto eso? A ver, la base fue el capitalismo mercantil. Pues en la Edad Media existía una economía o un modo de producción feudal, ¿ya? Pero eso iba en beneficio de cada señor. En estas monarquías absolutistas o modernas o en estos estados-nación que en la Edad Moderna se desarrollan, en efecto, el feudalismo está en retroceso, está en crisis. Lo que se está desarrollando a lo largo de esta edad moderna o dentro de esos estados, desde las ciudades o burgos, se está desarrollando el capitalismo, conocido como el capitalismo mercantil. Es decir, ¿no? Comerciantes, ya banqueros, etcétera, dentro. ¿Ya? Entonces, entre un feudalismo en crisis
y un capitalismo emergente, la base de la economía de estas monarquías modernas, pues viene a ser el capitalismo mercantil. ¿Ya? Por lo tanto, esto es correcto. Esto es correcto. ¿Ya? Muy bien, tenemos ya respuesta, porque no hay una que diga todas. La respuesta es la B, 1 y 2. ¿Qué pasa, chicos? Esta vez no me han atacado con sus respuestas, ¿ya? Al parecer esta pregunta ha estado un poquito complicada. Mm, a ver, pero analicemos el punto 3, ¿ya? Porque por ahí me mandaron una respuesta que no era, incluyendo el enunciado 3. Así que veamos qué dice este enunciado. Richelieu, Cromwell, fueron los forjadores de las monarquías absolutistas en Francia y en Inglaterra, respectivamente. A ver, si vemos poco a poco, tenemos a este primer personaje, Richelieu, como se diga en francés. Él fue el primer ministro llamado Luis XIII. Luis XIII, ¿ya? Se dice que en el reinado de Luis XIII es que el absolutismo, tanto sino con el trabajo de un cardenal importante para que Francia se convierta en una monarquía absolutista. Pues, ¿qué hizo? Sometió a la nobleza feudal para que el rey tenga el poder. Y para que Francia sea el reino más fuerte en el continente europeo, pues en ese tiempo Richelieu va a meter a Francia a una guerra que se estaba dando en ese tiempo, el siglo XVII, la llamada Guerra de los 30 años. ¿Ya? A la larga, cuando ya había muerto Richelieu y Luis XIII, a la larga Francia ganó la Guerra de los 30 años, derrotando al Imperio Alemán, al CIRC, derrotando a España, y convirtiéndose pues en la monarquía más fuerte de Europa. Muy bien, todo para que ya el rey tenga el poder total. Ya él no era el rey, ¿no? El rey era Luis XIII y después el que va a disfrutar de todo esto va a ser el rey Luis XIV, el rey Sol. ¿Ya? Muy bien, entonces es correcto en la primera parte, Richelieu sí forjó la monarquía absolutista en Francia, pero en la segunda parte está mal. ¿Ya? ¿Quién fue Cromwell? Cromwell fue el líder de la Revolución Inglesa de 1648. Él más bien es un opositor al absolutismo, ¿ya? Él dirigió al ejército del Parlamento, donde estaba la burguesía, en la lucha contra el rey Carlos I de Inglaterra. Ese Carlos I quería consolidar el absolutismo en Inglaterra, pero va a ser derrotado por las fuerzas de Cromwell, del Parlamento. Y Carlos I terminó siendo decapitado en 1649. ¿Ya? Con Cromwell se dio por única vez en su historia la República Inglesa, donde él gobernó. ¿Sí? Ya tras su muerte se volvió a la monarquía, luego Jacobo II nuevamente quiso restablecer el absolutismo, lo volvieron a sacar los parlamentarios, la burguesía, en la Revolución Gloriosa de 1688. Y así Inglaterra quedó como una monarquía parlamentaria hasta el día de hoy. Así que Cromwell no forjó el absolutismo en Inglaterra, más bien se enfrentó a ese absolutismo. ¿Ya? Entonces, eso es falso, por lo tanto, la B es nuestra clave. Muy bien. A ver, pasemos a otra preguntita. Uy, ¿qué ocurrió? Ya, no sé. Falla el sistema. A ver, vamos a buscar la pregunta. Ahí está, la 2. La enciclopedia fue una obra fundamental en el siglo XVIII. Fue publicada por los franceses Diderot y d'Alembert entre 1751 y 72. Ya, esta obra contribuyó ¿a qué?
Aquí sí quiero que me den su clave, muchachos. Esta pregunta es manejable, es manejable. A ver, muy bien, me dicen que es la B. Ya han llegado 10 besitos han llegado hasta aquí. Qué bueno. Así que me están señalando que la respuesta es de eso. Y en efecto, así es. La enciclopedia contribuyó a propagar la ciencia y la cultura de la época, incluido pues las ideas ilustradas. Así es, ¿no? Los conceptos filosóficos que Rousseau, Montesquieu estaban pues difundiendo, como también pues los conceptos en economía que Adam Smith y otros economistas estaban impartiendo en este tiempo, ¿no? Muy bien, entonces ahí está, es la importancia de la enciclopedia, contribuyó a la difusión de la ilustración. Muy bien, en la 3, a ver, identifique la alternativa que más se relacione con la primera fase de la revolución industrial. Con la primera fase, a ver, me dicen que es dedo. Uy, la A. Tenemos ya, tenemos dos opciones. Ya más votan por la D. A ver, veamos. A ver, entonces tenemos que identificar una alternativa donde todo lo que ahí se anote correspondan únicamente a la primera revolución industrial. Si corresponde a la segunda o a la tercera, pues queda descartado. ¿Ya? A ver, hay más puntitos para la A y para la D. ¿Ya? Para la D hay más chicos que han apuntado la D. A ver, veamos. A ver. mm, la que más se relaciona, ya veamos, a ver. El vapor, sí, claro, el vapor fue una fuente de energía en la primera revolución industrial. Este vapor obtenido y no aprovechado por una máquina de vapor que mejoró James Watt. El petróleo, el petróleo, ahí está el error de la A, muchachos. Porque el petróleo es una fuente energética que va a ser aprovechada, utilizada en la segunda fase de la revolución, junto con la electricidad. En esta primera fase el petróleo lo conocían, sí, lo conocían desde antes, pero no lograban aprovecharlo, no podían hacer que las máquinas funcionen con el petróleo, ya que no tenían los motores para esto. Esos motores que aprovechan el petróleo recién van a ser creados pues años más tarde. Así que el petróleo no. Las fuentes energéticas en la primera, el vapor y el carbón. En cambio, en la segunda, el petróleo y la electricidad. ¿Ya? Muy bien. Eh, las fábricas, sí, las fábricas, claro, surgen en la primera revolución. El carbón también. El acero se relaciona a la segunda revolución. El hierro a la primera. Las máquinas, pues a toda la revolución industrial. Acá lo que falla es el acero. En la C, industria química. Pues la industria química se desarrolla en la segunda fase. En la segunda, no en la primera. La industria textil y la siderúrgica sí corresponden a la primera fase. ¿Sí? Están procesando el algodón, también pues convirtiendo los minerales de hierro en metal, ¿no? en hierro en sí. Ya, pero en la industria química no. En cambio, en la D, todo corresponde a la primera revolución. El algodón, que fue tal vez la materia prima más importante en la primera fase de la revolución, la máquina a vapor o de vapor de James Watt, el principal invento de la primera fase, y el uso del hierro, correcto. Bien dice hierro y no acero. ¿Ya? Así que la respuesta es dedo. Muy bien. ¿Nos podemos equivocar, chicos? Bueno, pues estamos estudiando en el examen. Ahí es donde debemos de ya evitar estos errores. En el siglo XVIII se desarrolló el pensamiento ilustrado. La hizo por Zoom.
Veamos. Me dicen que es besito, ¿ya? Muy bien, me han mandado otra vez, 20 veces me han mandado. Ya quisiera, pero los varones no, ¿ah? Eh, ya, me dicen que es la B. A ver, se caracterizó por la defensa de la libertad. Claro, por algo llamamos liberales a los intelectuales de este tiempo, del siglo de las luces. Defensa de la libertad. Apoyo al conservadurismo. No, más bien los conservadores eran aquellos que querían que, que se mantenga el sistema. ¿Ya? Esto no. Los liberales van a enfrentarse a los conservadores. La defensa de la razón. Sí, así es la ilustración. Que la razón va a iluminar a los hombres y les va a señalar el camino para la política y alcanzaremos. Así pensaban en ese tiempo, ¿no? El rechazo a la división de poderes. No, pues recordamos que Montesquieu más bien promovió la separación de evitar el absolutismo. Si un hombre tiene todo el poder, entonces el absolutismo se convierte en despotismo, en abuso. Hay que separar el poder para que distintas personas lo tengan y un poder pueda controlar al otro. Claro, ellos no sabían los líos en el choque de poder, como en el caso del Perú, ¿no? Ejecutivo y legislativo de historia peruana, ¿no? Creencia en la bondad natural del hombre. Sí, ¿recuerdan esta frase? El hombre nace bueno, rompe, según Rousseau. Así que tenemos, me decían que la respuesta era B, 1, 3 y 5. Ahí está. Y la última del material anterior. En la guerra entre Inglaterra y la Francia revolucionaria, buscó cortarle a Inglaterra la ruta de la seda. Hay que recordar que hubo tres etapas: la monárquica, la republicana y el imperio. ¿Ya? La monarquía, pues empieza toda la transformación, en la república se radicalizan los cambios, en el imperio ya pues la revolución se expande a otros territorios de Europa. Entonces en ese tiempo Napoleón Bonaparte dice, buscó cortarle a Inglaterra su ruta a la India. En efecto, Inglaterra comercializaba con la India y sus productos pasaban de la India por el Mar Rojo, por el canal de, bueno, todavía no había canal, por el Istmo de Suez, por Egipto, luego por el Mediterráneo y rumbo pues a Inglaterra. ¿Ya? Por ahí leo a alguien que está extrañando pues a Chichita. Ya, ya extrañan a Chichita, ¿no? Sí, pues, a ver, muy bien. Entonces, ¿qué hizo Napoleón para cortarle la ruta a los ingleses? Me dicen que es la A. Muy bien, así es la A, no, no la C, la A. ¿Ya? Eh, y pues recordamos, en tiempos de la Revolución Francesa, una etapa que llamamos gobernado por 5 directores dentro de la Primera República, pues Napoleón Bonaparte fue el general enviado a Egipto para tomar el control de esta zona y así bloquear Egipto, cortar, ¿no?, el comercio inglés con la India, ya que ese comercio pasaba por Egipto. Napoleón Bonaparte fue con el ejército de Francia, logró vencer en la batalla de las pirámides en ese lugar. Sin embargo, sus barcos fueron destruidos por los ingleses, la campaña fue con victorias y fracasos, pero esta campaña fue bien aprovechada por Napoleón para engrandecer su importancia, y tras esto, pues cuando volvió a Francia, Napoleón dio el golpe de Estado que lo llevó al poder, ¿no? Esto ha sido pregunta ya de San Marcos, pero volteado, ¿no?
Es decir, preguntó San Marcos, ¿por qué Napoleón fue a Egipto? ¿Sí? La respuesta, pues, para bloquear el comercio inglés con la India. ¿Ya? Me habían dicho que podría ser también la C, el bloqueo continental, pero el bloqueo continental no abarcaba Egipto, abarcaba, como el nombre lo dice, al continente europeo, ¿ya? Que la Europa continental cierra sus mercados al comercio inglés. Pero pues Napoleón no tenía ya control de Egipto en ese tiempo, porque no tenía barcos ya, ¿no? Y Egipto, ya sabemos, pues, cruzando el mar Mediterráneo, ¿no? Bien, entonces nos quedamos con esta respuesta. Listo, muchachos. Entonces dejamos esta parte y vamos a lo que corresponde al día de hoy. Ya tenemos que repasar el siglo XIX. Bien, entonces empezamos, ¿ya? Ustedes se habrán descargado el PDF que le mandé de las preguntas, los tienen ahí seguramente destrozados, pues, con sus marcas, con sus observaciones. Pues lo he subido, pues, a esta diapositiva. Son las mismas preguntas. A ver, muy bien. Tras la derrota de Napoleón en una batalla, se iniciaron las primeras sesiones del Congreso de Viena. El Congreso de Viena. Ah, esto es un tema importante, ¿ah? Es el punto más preguntado examen de San Marcos, ¿no? Ya que 4 veces San Marcos preguntó por el Congreso de Viena, ¿no? ¿Ya? El Congreso de Viena sesionó entre 1814 y 1815 en Viena, Austria, donde se reunieron los representantes de toda Europa. Esta reunión empezó cuando Napoleón Bonaparte había sido derrotado, pero recordamos que Bonaparte fue derrotado 2 veces. Su imperio se derrumbó en 2 ocasiones. Entonces, ¿qué batalla va acá? ¿Waterloo o Leipzig? Waterloo, que fue la última, o Leipzig, la penúltima, conocida como la Batalla de las Naciones. ¿Qué va aquí, no? ¿Ya? Para que se inicien estas reuniones. Leipzig o Waterloo. ¿Ya? En alternativas me han puesto ambas, así que, a ver, recordemos, ¿ya? Recordemos. A ver, recordamos que la batalla de Leipzig, ¿ya? O Batalla de las Naciones, se peleó en 1813, meses después del desastre que Napoleón tuvo en su intento de invasión del Imperio Ruso, donde el frío, pues, acabó con sus hombres. Luego de esa caída en Rusia, pues se produjo la batalla de Leipzig, en la cual la Alianza Europea, conocida como la Sexta Coalición, derrotó a Napoleón Bonaparte en esta batalla. Y esta batalla significó la caída por primera vez del Imperio Napoleónico. Y Napoleón fue llevado prisionero a la isla de Elba. Como Napoleón estaba fuera, al parecer, fuera ya de todo esto, estaba prisionero, entonces en el año 14 ya se van a reunir los representantes de Europa en Viena, Austria. Entonces, como estamos mencionando aquí, las primeras sesiones del Congreso de Viena se dieron luego de la primera caída de Napoleón Bonaparte. Así que en el primer espacio tiene que ir Leipzig, ¿ya? Tiene que ir Leipzig. ¿De acuerdo? Muy bien. En Viena, los que van a tener más peso en esa reunión, pues van a ser aquellos que representaban a los reinos que habían ganado la guerra, los que habían derrotado a Napoleón Bonaparte. ¿Y cuáles eran los 4 reinos que habían derrotado al imperio napoleónico? Los 4 principales. Recordamos, eran Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia. Los otros, pues, van a tener un papel, ¿no?, menos importante. Francia va a ir también, pero digamos con la cabeza gacha, ¿no?, porque era el derrotado. En ese tiempo Francia ya no tenía a Napoleón, ¿no?, como gobernante, sino a un rey de tendencia absolutista llamado Luis XVIII.
Entonces, después de Leipzig, se iniciaron las primeras sesiones del Congreso de Viena, en la que participaron los representantes de las potencias vencedoras de Napoleón. Ya, ellos dirigieron en todo caso. Tras varias sesiones, se llegaría a una serie de acuerdos. Ya, antes de pasar a eso, recordamos que Napoleón Bonaparte se escapó de la isla de Elba y regresó a Francia y restableció su imperio, el imperio de los 100 días. Enterados los hombres que estaban reunidos en Viena de eso, tuvieron que suspender la reunión para concentrarse en la derrota de Napoleón Bonaparte, al cual vencieron en la batalla de Waterloo en 1815. Napoleón tuvo que abdicar nuevamente, fue llevado prisionero a Santa Elena, donde murió. El imperio napoleónico cayó definitivamente en 1815. Y así el Congreso de Viena pudo seguir sesionando en el año 15 y terminar y establecer una serie de acuerdos. ¿Ya? Muy bien, por acá recordemos qué cosas se estableció en el Congreso de Viena. A ver, con el Congreso de Viena se inició un periodo que llamamos la Restauración. ¿Qué cosa se restauró? Pues el poder de los reyes, el poder de las monarquías absolutistas, ya que en Francia, con la Revolución y en otros lugares que fueron invadidos por Napoleón Bonaparte, pues el absolutismo había sido eliminado. Pero ahora volvió el absolutismo, ¿ya? Entonces le llamamos restauración por el retorno del antiguo régimen. Y este Congreso de Viena lo que hizo fue respaldar el absolutismo, como ha sido pregunta un par de veces de la Universidad de San Marcos. Respaldó el absolutismo, respaldó a los reyes absolutistas. Muy bien. Y también lo otro que ha sido, ¿no?, motivo de pregunta es que el Congreso de Viena, política, es decir, estableció nuevas fronteras, porque las fronteras y en perjuicio de sus enemigos, Austria, Rusia. Ahora que Napoleón perdió, se invierten las cosas. La nueva demarcación es en perjuicio de Francia y en beneficio de las monarquías mencionadas, las que ganaron la guerra en este tiempo. ¿Ya? De tal manera que los que se beneficiaron con territorios fueron Austria, ¿ya? Por ejemplo, Austria va a poder ensanchar sus fronteras en dirección a la península balcánica o en dirección a Italia también, ya que le entregaron a Venecia, le entregaron, perdón, Venecia, Lombardía al imperio austriaco. Rusia también se beneficia, obteniendo el control de Polonia. Rusia también obtiene el control de otras zonas alemanas. Inglaterra también se beneficia, pero Inglaterra no recibe en sí territorios dentro de la zona continental de Europa. A Inglaterra lo que le interesaban eran islas que estén en el Mediterráneo, en el Índico, en el Atlántico, porque el poder de Inglaterra era a través del mar. Le interesaba pues islas que sean bases, ¿no?, para su expansión comercial, para su expansión, ¿no? Así que Inglaterra va a beneficiarse, por ejemplo, con la isla de Malta, que está en el Mediterráneo, o Ceilán, es una isla que está al sur de la India, y así Inglaterra pues tuvo también pues beneficio territorial. Muy bien, en cambio, ¿qué pasó con Francia? Francia había ganado territorios con Napoleón Bonaparte, pues todo lo que había conseguido lo va a perder. La condena para Francia fue que regrese a sus fronteras anteriores a la expansión francesa, ¿ya? Hasta antes que empezara la Revolución Francesa. Y la Revolución, sabemos, empezó en 1789. ¿Ya? Muy bien, entonces ya hemos completado la primera parte. En la segunda, con respecto a Francia, se acordó que este Estado vuelva a sus fronteras anteriores a 1789. ¿Ya? También podría ser pues la C, pero en la última parte, en la penúltima parte, donde ya chocan allí.
Mientras que Inglaterra, en la C dice que Inglaterra amplió su territorio continental, ¿ya? Pero Inglaterra tiene, pues, muy poco espacio en la zona continental de Europa, ¿ya? Tiene Gibraltar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo que va a ganar Inglaterra son islas que van a convertirse, pues, en sus colonias, como, ya hemos señalado, Malta, perdón, o Ceilán, ¿ya? Sri Lanka, ¿no? Actualmente está Ceilán. Muy bien, entonces por eso, entre la C y la D, la respuesta que estamos dando es la D, ¿ya? A ver si coincidimos. Muy bien, ¿ya? Con Kevin, ¿ya? Bueno, los otros me han dicho parte de la respuesta. Bien, chicos. Entonces vamos a continuar. A ver, seguramente más sobre el periodo de la restauración. A ver, veamos. La pregunta 2. A ver, cuando yo un texto me voy a buscar quién lo escribe, en qué obra o en qué fecha, para ya tener ideas de qué cosa contiene ese texto. Nos han puesto a Metternich o Metternich. ¿Y lo recuerdan? Él fue un canciller de Austria, ¿ya? Él fue el anfitrión en el Congreso de Viena. Él fue una de las cabezas de la Santa Alianza, uno de los líderes de la restauración. Por eso hablan de la era napoleónica, lo anterior, y después de Napoleón hablan de la era de Metternich, por la influencia de este austriaco. 1817, el imperio napoleónico ya cayó, ¿sí? Cayó entre 1813 y 1815, hemos recordado, ¿no? Entonces, para este tiempo, ¿estamos en qué periodo? Pues ya cayó el imperio, estamos en plena restauración, ¿sí? En la época de la restauración. ¿Qué dice Metternich? Pues dice, a ver, cada día me convenzo más de que el único remedio que se puede oponer a este mal, ¿a qué mal se refiere? La propagación de las ideas liberales. Claro, las ideas liberales se fueron propagando, ¿no? Desde el siglo XVIII, con la Ilustración, con la Revolución Francesa, con el Imperio Napoleónico, ahora, ¿no? En el siglo XIX. A pesar que cayó el Imperio Napoleónico, las ideas liberales seguían propagándose, ¿ya? Entonces, la burguesía, la gente común, asumía estas ideas de que el Estado debe estar, ¿no? En defensa, debe ponerse en defensa de las libertades individuales y no en defensa de los intereses del rey, de la nobleza únicamente. Pues entonces le preocupaba a este Metternich la propagación de las ideas liberales porque, como había regresado la monarquía absoluta, podía volver a estallar una nueva revolución. Ese mal amenaza la tranquilidad de todos los estados, de las monarquías absolutistas, ¿no? Que se habían restaurado. Pues no puede encontrarse más que en un acuerdo perfecto entre todas las potencias. Nos habla de un acuerdo perfecto entre todas las potencias. ¿Cuáles eran las potencias? Las que habían derrotado a Napoleón Bonaparte. Ya vimos cuáles, ¿no? Estas deben reunirse francamente o reunir todos sus medios y esfuerzos para ahogar ese espíritu revolucionario. Obviamente, Metternich no fue un liberal, fue un antiliberal, fue un conservador o un absolutista. ¿Ya? Él está en contra del movimiento liberal. ¿Y a qué acuerdo se refiere? ¿A qué pacto se refiere? Pues, ¿qué pacto surgió en este tiempo? ¿Mm? Defender lo que habían establecido en el Congreso de Viena, pues las potencias tenían que crear un pacto, una alianza. Ya sabrás a cuál me refiero. A ver, viendo las claves, viendo sus respuestas, me dicen la B, aunque también la A. A ver, la B. Más votan por la B. ¿Ya? Algunos por la A. A ver, veamos entonces. Ya, la B me dicen. Veamos a ver, chicos.
A ver, el autor, es decir, Metternich, es de tendencia claramente conservadora. Pues sí, es conservador. Los conservadores son los antiliberales. ¿Ya? Entonces, esa parte está bien. Pone la convocatoria del Congreso de Viena. O mejor, vamos a ir anotándolo por acá para tener pues las ideas. Ahí está. El pacto al cual se refieren es la Santa Alianza, del cual él era uno de sus dirigentes como canciller de Austria. Y cuando hablamos de la Santa Alianza, hablamos de un pacto entre tres monarquías absolutistas: Austria, Prusia y Rusia. Inglaterra no se adhirió a esta Santa Alianza, ya que los fines que perseguía, la defensa del absolutismo, no era algo pues que caracteriza a Inglaterra. Inglaterra era un estado liberal, había vivido su revolución en el siglo XVII. Inglaterra no era absolutista como para defender pues ¿no? régimen. En cambio, Austria, Prusia y Rusia sí eran absolutistas. ¿Ya? Así que fue una fuerza, un brazo armado en defensa del absolutismo. Su objetivo era derrotar las revoluciones liberales. Uno de sus líderes era el canciller de Austria, Metternich. ¿Ya? Ahí está. Y como hemos señalado, este era de tendencia conservadora. Y los conservadores, las ideas conservadoras, son aquellas que buscan mantener el statu quo. Esto significa que buscan mantener la situación existente, que las cosas sigan siendo como están, ¿ya? Con un rey absolutista, con una nobleza, etcétera. Muy bien. Entonces, el punto uno, dijimos que era correcto. El punto dos, propone la convocatoria del Congreso de Viena. Propone la convocatoria. Y hace un momento hemos visto fechas sobre el Congreso de Viena. ¿Fue antes, después o fue en 1817, el Congreso de Viena? El Congreso de Viena, si vemos con la fecha que está acá, el Congreso de Viena ya había terminado. Fue entre 1814 y 1815. Ya no había Congreso de Viena. ¿Ya? Claro, fue antes, Urco. Muy bien. ¿Ya? Entonces, no es correcto, ¿no? Ya, profe, pero ¿quién va a recordar esas fechas? Pues hay algunas fechas que se dedica a recordar, ¿no? Ya, 1815, cuando el Congreso de Viena, pues, remodeló el mapa de Europa, cuando estableció, pues, sus acuerdos. ¿Ya? Eh, y no está tampoco proponiendo un Congreso de Viena, más bien está abogando por ese acuerdo entre potencias que reúnan sus fuerzas para ahogar todo espíritu revolucionario. O sea, se está refiriendo a un pacto político, militar, que es la Santa Alianza. Expresa argumentos en favor de la Santa Alianza. Sí, es un noble francés, francés. No sé si leyendo Clemens Bon, o Fon, que suena a alemán, y los austriacos son alemanes, pues deduzcamos que es francés, ¿no? Este noble francés dice, propuso derrotar al imperio napoleónico, pero ya sabemos que el imperio napoleónico para 1817 ya había caído. Y en el texto no mencionan a Napoleón Bonaparte o a su imperio, hablan de pues el espíritu de revolución que los liberales aún conservan, a pesar que Napoleón y la Revolución Francesa habían terminado. Sabemos pues que van a haber luego nuevas revoluciones, las revoluciones liberales de 1830, primero la de 1820 en España, luego la de 1830 en Francia, en Bélgica, y luego las revoluciones liberales de 1848. Así que el punto 4 no va, ¿ya? Entonces, tenemos como respuesta, a ver, mmm, ya, ¿qué pasó acá? Ya, van a disculpar, pero este, ya no sé qué ha pasado. Tal vez moví tal vez lo he movido. ¿Ya? La respuesta que estamos dando es, perdón,
¿ya? El punto 1 y el punto 3, ¿ya? Ok, bien, chicos. Entonces, disculpen el error, pero estamos pues corrigiendo el error. Estamos subsanándolo, mejor dicho. A ver si ahora sí. Ahora sí, chicos. Ya, la disculpa, ya, el caso. Muy bien. Listo. Besito. Sigamos. A ver, el siguiente cuadro, ahí está ese cuadro, dice, allí se plasma un combate. Antes decían, pero los combates se dan en el mar. Pues esa diferencia de que combate en el mar y batalla en tierra ya es una diferencia ya muy vieja, que ya no se usa. Un combate en todo caso es un enfrentamiento menor, una batalla algo mayor, puede ser en tierra o en el mar. Dice que representa un combate en el Ayuntamiento de París. Ajá, así es, cerca del municipio de París, pues esta lucha. En París, el 28 de julio de 1830. Ah, pues se está refiriendo a la Revolución Liberal de Francia de 1830. Ya, se luchó en París. Esta es una segunda revolución francesa. Si lo comparamos, pues, a lo que vimos con la toma de la Bastilla y todo lo que hemos estudiado ya. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí en la imagen se ve, pues, a esta gente que llevan la bandera de Francia, ¿no? Ahí está la tricolor. Muy bien. Listo. Entonces, la revolución liberal o las revoluciones, porque no solo se peleó en Francia, también se peleó en Bélgica y en otros territorios, aunque en esos otros territorios fracasaron. Nos preguntan qué consecuencias trajeron estas revoluciones. ¿Ya? Muy bien. Entonces recordamos que las revoluciones liberales del año 30 triunfaron en dos lugares. En Francia y en Bélgica, que ahora va a aparecer. ¿Ya? En Francia, recordamos que la lucha se dio en París el 27-28, como se plasma en la pregunta, y 29 de julio de 1830. Le llaman la Revolución de Julio, o también le llaman las tres jornadas gloriosas, ya que fueron 3 días suficientes para derrocar al rey absolutista que tenían en ese momento. ¿Quién era ese rey? Se llamaba Carlos X. Carlos X, un monarca absolutista, ¿no? Que la restauración, ¿no? Había permitido que reine este personaje. Muy bien, entonces, con esta revolución se produjo la caída del absolutismo de manera definitiva en Francia. Carlos X fue el último rey absolutista que tuvo Francia. ¿Qué cambio vive Francia? Pues si ya no hay monarquía absolutista, lo que se establece fue la monarquía constitucional. Tendrán todavía un rey, pero bajo una constitución que va a regular los poderes de ese rey. Va a regular pues este nuevo estado. Y el rey que fue elegido fue Luis Felipe I, ¿ya? Que aquí aparece. Luis Felipe I de Orleans. ¿Ya? Entonces, si revisamos el primer enunciado, dice que una de las consecuencias de esta revolución del año 30 fue la elección de Luis Felipe I de Orleans en la monarquía francesa. Y sí, él fue entonces elegido para que reemplace a Carlos X, que había huido a Inglaterra. Así que el primer punto es correcto. ¿Ya? A ver, el punto 2 dice que esta revolución generó que se funde en Francia un régimen republicano conocido como la Segunda República. Y esto no es correcto, porque acabamos de decir
que esta revolución del 30 lo que provoca es que Francia cambie de la monarquía absoluta a la monarquía constitucional, ¿ya? De un régimen donde el rey concentraba el poder a otro donde sigue habiendo un rey, pero este rey tiene un poder limitado, limitado por la Constitución. La Segunda República es una consecuencia de la Revolución Liberal de 1848. ¿Ya? A ver, me dicen que la respuesta entonces es dedo. A ver, vamos a ver. A ver, en el punto 3 nos hablan de Bélgica. Y en efecto, lo que había sucedido en Francia, el triunfo de la Revolución Liberal en Francia, que acabó con la restauración, con el antiguo régimen en Francia, influyó en los belgas. ¿Qué querían los belgas? Su independencia, ya que el Congreso de Viena había decidido que Bélgica no sea autónoma, que Bélgica esté dentro del reino de los Países Bajos, donde los holandeses o neerlandeses eran los que tenían predominio, no los belgas. Así que como los belgas consideraron, ¿no?, que ellos eran una nación diferente, que tenían derecho a tomar sus decisiones, lo mejor para ellos era separarse. Se van a independizar. Se separaron de los Países Bajos, ¿ya? Hasta el día de hoy. Esto ocurrió también en el año 30. Fue una revolución liberal también. Bélgica se organizó como una monarquía constitucional también, ¿ya? ¿No? Bajo como modelo, pues, tuvo a Francia, ¿no? Entonces, el punto 3 dice el reconocimiento de la independencia de Bélgica por parte de Inglaterra y los demás estados. ¿Sí? Bélgica se independizó y los demás estados dijeron, sí, aceptamos, reconocemos la independencia. Sabes que cuando un país se independiza, cuando un país nuevo aparece, requiere el reconocimiento de sus vecinos para que puedan entablar, bueno, relaciones diplomáticas. Bélgica fue reconocida con una condición. Bélgica, te reconocemos, dirá Inglaterra y otros, pero con una condición: absoluta neutralidad. No vayas a aliarte con Francia, o con Prusia, o con otro. Absoluta neutralidad. ¿Ya? Por eso, ¿recuerdas cuando empezó la Primera Guerra Mundial? Bélgica decía, soy neutral. Y a pesar de eso, Alemania la invadió para poder llegar a Francia, ¿no?, y ganar su guerra, ¿no? Pues la neutralidad, ¿no?, que Alemania debió respetar, ya que eso fue, pues, digamos, acordado, ¿no?, en este tiempo. Reconocer la independencia de Bélgica, pues exigiendo su neutralidad y que los demás respeten esa neutralidad. Muy bien. El surgimiento del movimiento obrero bajo el amparo de la ideología anarcosindicalista, la ideología del anarquismo, que dio vida al sindicalismo. Pues esa ideología, ese movimiento anarcosindicalista, no lo vemos en la Revolución Francesa de 1830. No lo vemos aquí. Así que la respuesta que estamos dando es, a ver qué hemos señalado, el punto 1 y el punto 3. ¿Ya? Ya estaba ya preocupado con que salga otro, el recuadro en otra parte. Ya, menos mal, salió en la D. ¿Ya? A ver, ¿coincidimos? Coincidimos, ¿no? Qué bueno. Muy bien, muchachos. Sigamos entonces. Muy bien. A ver, pregunta 4. El siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces. Claro. ¿Por qué? Porque se desarrolló, pues, el movimiento de la Ilustración en ese entonces. Porque aparecieron filósofos que fueron iluminados por la razón. Iluminados. De ahí, pues, hablar de las luces. Ya, muy bien. En cambio, el siglo XIX es considerado el siglo del liberalismo. Ya. ¿Por qué es considerado el siglo del liberalismo? Pues las ideas liberales
empezaron en el siglo XVII con John Locke, se expandieron en el siglo XVIII con Adam Smith, ¿no? Con Montesquieu, con Rousseau, con Voltaire. ¿Por qué llamarle al siglo XIX el siglo del liberalismo? Mm, ¿Qué piensan, muchachos? A ver, me dicen B, besito. A ver, puede ser. Ah, ya, ya. A ver, como se ha colocado, pues, Adam Smith y el libre mercado, que tiene que ver con el liberalismo, pero hay que ver si encaja con el siglo XIX, ¿ya? Igual por la independencia de Estados Unidos o de Hispanoamérica. Entonces vamos a ordenarnos para tenerlo claro. Entonces vamos a colocar el siglo XVIII, siglo de las luces, ¿ya? ¿Y qué ocurrió? Pues se desarrolló la Ilustración, ¿no? Con estos filósofos franceses, bueno, Rousseau de Ginebra, Montesquieu de Francia, o tenemos también al economista Adam Smith de Inglaterra, o de, bueno, de Gran Bretaña, que aquí aparece, pero en Adam Smith, ¿ya? Y su publicación corresponden al siglo XVIII, corresponden al siglo de las luces. Por eso la A no puede ser, tiene que ser algo que corresponda al siglo XIX, ¿no? Sabemos que Estados Unidos nació también en el siglo XVIII, cuando las 13 colonias declararon su independencia allá en 1776. Y aquí aparece el surgimiento de Estados Unidos de América. ¿Sí? Eso no corresponde al siglo XIX. La Revolución Francesa, pues, se desarrolló inicialmente en el siglo XVIII. Ya la última parte, la del Imperio Napoleónico, corresponde al siglo XIX, a principios. Ya, a ver, me siguen diciendo que la B. Uh-huh, es, están correctos, muchachos, está muy bien. Entonces, colocando el siglo XIX, ya estamos colocando eso para tener claro qué cosa es del siglo XVIII y qué es del siglo XIX, ya, para no marearnos. A ver, hay más B, más B, más besitos. A ver, la independencia hispanoamericana que se menciona acá en la D sí se da en el siglo XIX. Sabemos que Perú proclamó su independencia con San Martín en 1821. Igual lo hicieron, pues, ¿no? Los chilenos, argentinos, mexicanos, etcétera, ¿no? En este tiempo, ¿ya? Pero no le llaman, pues, siglo del liberalismo porque nos hemos independizado y comencemos a cantar somos libres, porque son expresiones que se refieren a la historia de Europa, ¿ya? Y acá mismo lo mencionan, ¿no? En Europa, dicen. ¿Y qué pasaba en Europa? Pues lo que hemos visto hace un rato. El triunfo de la Revolución Francesa de 1830, como también la independencia de Bélgica. Y luego el triunfo de la Revolución Francesa de 1848. Y las luchas de ese año, luchas liberales, que tal vez la mayoría no triunfaron, pero que sentaron las bases para triunfos posteriores, para cambios posteriores. De esa manera, a lo largo del siglo XIX, ¿ya? Y por estas revoluciones, es que Europa Occidental, como acá bien lo precisa, Europa Occidental va a cambiar. El antiguo régimen va a terminar. En Francia, en España, en Portugal, en Italia, etcétera, ¿no? En Bélgica, en los Países Bajos, ¿ya? Entonces, la respuesta que me dieron es correcta. La B, el siglo XIX, podemos llamarle el siglo del liberalismo debido no a la aparición de las ideas liberales, sino al triunfo de las revoluciones liberales que acabaron con el antiguo régimen. Recordemos que la primera revolución francesa se enfrentó, ¿no? al absolutismo, al viejo orden, pero al final cayó cuando Napoleón Bonaparte fue derrotado. Pero se dieron nuevas revoluciones que terminaron, pues, consolidando lo liberal en Europa Occidental y el fin, pues, del absolutismo y el antiguo régimen. En cambio, ¿qué pasaba en Europa Oriental? En Europa Oriental, el antiguo régimen todavía sobrevivió más tiempo. ¿Así? ¿En qué parte? Por ejemplo, Rusia. Rusia tiene un pedazo, pues, en Europa Oriental.
En Rusia todavía va a existir la monarquía absoluta hasta 1917, cuando se dé su revolución. ¿Ya? Entonces, primero, el antiguo régimen cayó en Europa Occidental. ¿Ya? Primerito fue en Inglaterra, ¿no? Y se expandió por toda Europa Occidental. Europa Oriental, pues va a tardar hasta principios del siglo XX para también liberalizarse y abandonar pues el antiguo régimen. Muy bien, entonces como los europeos pues que han escrito esto corresponden a Francia, pues Inglaterra, ¿no? A los pues, protagonistas, pues hablamos de un siglo de liberalismo. Muy bien, vamos a ver. 5. El sufragio universal masculino. Ya. Fue establecido en Francia en 2 ocasiones. ¿Por qué en 2 ocasiones? Es que seguramente la primera vez que se instauró el sufragio, es decir, que los hombres tienen derecho a votar, luego se eliminó. Y que tuvo que haber una segunda vez. A ver, estamos hablando del voto universal masculino. Es decir, todos los varones mayores de edad pueden votar, sin importar su riqueza, sin importar pues cuánto tributen, como antes se exigía para votar, tenías que demostrar, pues, contribuir, tener propiedades. Ahora, pues, se podía votar, ¿ya? Masculino, porque el voto de la mujer todavía no es el tiempo, ¿no? Lamentablemente, todavía los movimientos feministas aún no tenían fuerza. Será en el siglo XX, cuando ya triunfe pues el feminismo y Francia establezca el voto universal eh, en general, ¿no? Tanto el varón como de la mujer. Pero pensando en el voto universal masculino, pues ¿cuándo fue que por primera vez se instauró el voto universal masculino? La historia de Francia es muy complicada, tiene muchas etapas porque se han dado tantas revoluciones. Así que les he colocado esto, ya que ya los había enviado antes, para recordar el proceso de cambios políticos que tuvo Francia. Sabemos, Francia fue una monarquía absoluta. Tenía a Luis XVI, a María Antonieta, ¿ya? Pero en 1789 empezó la Revolución Francesa, la primera, que en una primera parte estableció una monarquía constitucional, ¿ya? Pero los reyes no quisieron traer a sus amigos, reyes absolutistas de afuera, para que invadan a Francia. Cayeron los reyes. Los reyes fueron decapitados. Y en esas circunstancias, la revolución creó la república, la primera república francesa. Muy bien, un régimen republicano es más radical que un régimen monárquico, así sea constitucional. ¿Ya? ¿En qué sentido son más radicales? Pues porque se les permite participar a una mayor población. ¿Y cómo hacerlo? Con el voto universal. Con el voto universal. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que fue en ese tiempo, 1792, cuando se fundaba la Primera República, cuando por primera vez se estableció en Francia el voto universal masculino. ¿Ya? Pero que fue algo temporal, porque frente a los cambios políticos que se daban, fue eliminado. ¿Ya? Los jacobinos establecieron esto, apoyaron esto, pero los girondinos terminaron pues eliminándolo, porque los girondinos eran moderados, no querían pues que una población, ¿no?, de abajo pues termine decidiendo, ¿no? Más adelante la república cayó, Napoleón se coronó emperador en 1804, Francia pasó a ser un imperio, Napoleón cae entre el año 13, 14, 15, por acá he puesto 14 para no hacernos problemas, el absolutismo volvió en la época de la Restauración, se dieron las revoluciones liberales, en el año 30 pasamos a la monarquía constitucional y en el año 48, con otra revolución, pasamos a la Segunda República. Muy bien, nuevamente, al establecerse la república, ¿qué cosa
vino de la mano con la República. ¿Ah? ¿Qué cosa piensan? Pues el voto universal masculino nuevamente. Pero esta vez vino para quedarse. En adelante, el voto universal masculino pues va, ¿no?, a establecerse en Francia. ¿Ya? Y ahí está, ¿no? Ya 100 años después se dio también el voto femenino. Entonces tenemos ya la respuesta. La primera vez fue durante la Primera República, que corresponde a la historia de la Primera Revolución Francesa. Y la segunda vez fue con la Revolución de 1848, que estableció la Segunda República y el voto universal masculino. Por lo tanto, vamos a marcar la A como clave. Muy bien, chicos. Ahí está. Mm, Me están preguntando, dice, la etapa republicana se dividió en 3 etapas. Así es, que son la convención, el directorio y el consulado. ¿En cuál de ellas se dio el voto universal masculino? Pues se dio en la convención, ¿ya? En la primera. Justamente la convención fue elegida con voto universal masculino, ¿ya? Y los jacobinos colocaron ese voto universal masculino en la constitución de ese tiempo, 1793. Pero los girondinos lo sacaron en la constitución de 1795. ¿Ya? Entonces, tuvo que volver a colocarse ya para 1848, cuando triunfó la revolución de ese año, ¿no? 1848. ¿Está bien? Muy bien. Digamos. A ver, 6. ¿6 recién? Que son 15. A ver, en el siglo XIX surgió la ideología del socialismo científico, allá del marxismo, del comunismo. Ya, ojo que estamos hablando aquí de ideología, ¿eh? Todavía no estamos hablando de un Estado socialista, un régimen económico socialista, estamos hablando de ideas. Por ahora estamos viendo ideas. La próxima semana ya nos toca hablar pues, del socialismo como una fase de la transformación de un Estado, o como pues un Estado en sí, ¿no? Un Estado socialista. Por ahora estamos hablando solo del socialismo como ideología, como un conjunto de ideas. Muy bien. Claro, el socialismo, como el anarquismo también, surgen como consecuencia de las transformaciones que estaban sucediendo en ese tiempo. ¿Qué sucedía? Pues la revolución industrial, ¿ya? La era de las máquinas, las fábricas, y donde una nueva sociedad poco a poco va consolidándose, con una burguesía o capitalistas arriba, dueños del capital, enriqueciéndose con la plusvalía, y abajo pues la masa trabajadora, ¿no? El proletariado, los obreros que aportaban pues su trabajo y recibían un salario que no correspondía al trabajo que ellos hacían. ¿Sí? Sobre todo en ese tiempo, pues, cuando había más explotación que ahora, ¿no? Muy bien. Entonces, respecto a esta ideología, ¿qué es correcto? ¿Qué es correcto? Muy bien. Ahí está. Vamos a recordar algunas cositas para contestar esta seis, ¿ya? A ver, el socialismo, como ideología, buscó la justicia social, reemplazando la propiedad privada, que consideraban ellos era algo injusto, porque la propiedad privada estaba siendo acumulada por unos pocos y la mayoría tenía poca propiedad privada, ¿ya? Entonces, reemplazar la propiedad privada por propiedad colectiva o estatal. Ujú. Y hasta ahora, pues, es tema, ¿no? Que genera hasta miedos, pues, votar por la izquierda, votar por la derecha, ¿no? La izquierda, pues, cuestiona la propiedad privada y la derecha pues defiende la propiedad privada, ¿no? Como sabemos, ¿no? Y por ahí pues tal vez va tu decisión, si es que votas ya, ¿no? Por algún candidato, ¿no? Muy bien, pero también recordamos que existió dos socialismos en ese tiempo, dos ideologías, el utópico y el científico. ¿Qué diferencia? El socialismo utópico pues busca la transformación social con medios pacíficos. ¿Ya? Está en contra de la revolución violenta.
Y ahí la diferencia con el socialismo científico, que es el que promueve pues, el uso de la violencia o la lucha de clases. Ya que el socialismo científico considera que la lucha de clases es el motor de la historia. Así avanzó la historia. Si no se hubieran rebelado por los esclavos contra sus amos, seguiríamos en el esclavismo. Si no lo hubieran hecho los siervos de la gleba contra sus señores feudales, seguiríamos en la época feudal. Entonces, corresponde históricamente, ¿no?, al proletariado luchar contra los capitalistas para seguir la transformación social en algo más justo, lo que plantean los socialistas científicos. Entonces, en vez de lucha de clases, lo que promueven los socialistas utópicos es la conciliación entre clases. De ahí están Fourier, Owen, Saint-Simon, etc. En el socialismo científico, la lucha de clases, motor de la historia. Marx decía que la historia es la historia de la lucha de clases. Y cuando triunfe el proletariado, tomará el poder y va a monopolizar el poder, excluyendo a la burguesía y a otros grupos. Se va a establecer una dictadura del proletariado, que es un régimen pues controlado por la clase trabajadora, ¿ya? Un Estado controlado por ellos, un Estado socialista, como le llamaremos. Muy bien, y esto fue pues promovido por Karl Marx y Federico Engels. Ya, todo esto en el siglo XIX. Muy bien, entonces recordamos esto porque nos plantean lo incorrecto sobre el socialismo científico y ahora ya tenemos pues más, ¿no?, luces, hemos recordado. A ver, buscó reemplazar la propiedad privada por la propiedad social de los medios de producción. La tierra, las fábricas, sí, es correcto. Ahí está. Recuerda que nos pide lo incorrecto. Impugnó la lucha de clases como motor de la transformación. Sí, sí, hasta ahora todo es correcto. A ver, ¿qué es lo que los chicos nos están señalando? Claro, es la C o la D, ¿ya? Pero hay que decidirnos, ¿no? C o la D. ¿Mm? A ver, muchachos, ¿con cuál se quedan? A ver, la C, Chichita. Ya, saludos al profe Laureano. Pero la B, ya hemos descartado la B, ¿ya? Pide lo incorrecto, estamos buscando la alternativa que no corresponda al socialismo científico. ¿Bien? Muy bien, la mayoría me dice que es la C. A ver, la C dice, buscó la conciliación entre la burguesía y el proletariado. A decir, pues, que vivan armónicamente, cuando la burguesía comparta la propiedad con el proletariado, cuando compartan las ganancias de la fábrica con sus trabajadores, ¿ya? Cuando eso ocurra, pues, habrá conciliación, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Pero realmente la burguesía no compartió la propiedad con los trabajadores, salvo excepción, ¿no? Y de ahí que los socialistas científicos, como Engel, le llamen a estos hombres que defendieron la conciliación, les llamen utópicos. Muy bien, la C es la que no corresponde al socialismo científico. La C corresponde al socialismo utópico, ¿ya? Por eso es nuestra respuesta. ¿Ya? La B, dictadura del proletariado, sí corresponde al socialismo científico. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar. A ver, ¿quién nos está hablando aquí? Mijail Bakunin. ¿Y quién fue él? Pues el representante más importante del anarquismo, de la ideología anarquista. ¿Ya? Y sabemos que el anarquismo va a combatir al Estado, considerando pues que el Estado era, ¿no?, un ente opresor, expresión, ¿no?, del poder de la élite, que coactaba siempre la libertad del individuo. Hay que defender al individuo pues frente al Estado. Y no solo frente al Estado absolutista, como decían los liberales. Los liberales, ¿no?, defendían al individuo frente al Estado absolutista. Pero para los liberales, una república liberal, una monarquía constitucional, está bien, ¿ya? Que el Estado exista en defensa del individuo, es lo que los liberales plantean, ¿no?, hasta ahora. En cambio, los anarquistas plantean eliminar todo tipo de Estado,
tanto el absolutista como el liberal, porque en todas termina dándose pues opresión contra el individuo. Entonces, recordando, tenemos dos ideologías obreras, el socialismo, bueno, acá estamos remarcando el científico, y el anarquismo. ¿Sí? ¿Qué diferencia encontramos entre estas dos ideologías? Que el socialismo científico eh, prioriza lo colectivo, en cambio el anarquismo, lo individual. Y me preguntan si solo Marx y Engels apoyaron el socialismo. Obviamente no, van a haber un montón de seguidores, de líderes posteriores, ¿no? Por ejemplo, la próxima semana nos toca hablar de la Revolución Rusa. Pues ahí tenemos que hablar, como ya no estaban Marx y Engels, pues tenemos que hablar ya de Lenin. Lenin, que va a buscar que ese socialismo científico se aplique a Rusia con la revolución. ¿Ya? Y cuando hablemos pues de la revolución china, pues Mao Zedong, ¿no? Y así, ¿ya? O Fidel Castro, ¿no? Acá en Cuba. Muy bien. Eh, También mencionamos que la revolución debe ser una organizada, puesto que los obreros tienen que organizarse en un solo partido. ¿Ya? Y que el Estado debía seguir existiendo. Tras la revolución, el Estado debía seguir existiendo, pero de manera temporal. Un Estado en manos de los trabajadores. Le llamaban la dictadura del proletariado. ¿Ya? Pero temporal. Después tenía que desaparecer. Cuando ya no existan clases sociales, el Estado va a desaparecer. Era, ¿no? Digamos, el planteamiento. Pero cuando esto se estableció en Rusia y nació una dictadura del proletariado, ¿no? El Estado ruso, pues pasaron 70 años y seguía el Estado. ¿Y dónde está la temporalidad que se planteó? En el anarquismo, pues se centra en el individuo, no en el colectivo, ¿no? A diferencia del socialismo científico. Y promueve, o mejor dicho, ¿no? Habla de una revolución espontánea, no uno organizada, como el socialismo científico. Y que el Estado debe ser eliminada de manera inmediata, ¿ya? Tanto el Estado absolutista como el Estado liberal debe ser eliminado. Inclusive el anarquismo se opone a la dictadura del proletariado. Y ahí pues se diferencian estas dos ideologías obreras. Muy bien, entonces en el texto Bakunin nos dice que el Estado es autoridad, es la fuerza, ¿ya? El Estado no convence, se impone, ¿no? Y de mala manera, ¿no? Así es, que el Estado pues es un violador legal de las voluntades de los hombres, la negación permanente de la libertad de los hombres, ¿ya? Pues, y esto suscita rebeldías legítimas de la libertad. Entonces, en el texto que se ha colocado, que corresponde a Bakunin, ¿qué es lo que está diciendo Bakunin? ¿Está respaldando el uso de la fuerza por parte del Estado? No. ¿Ah? ¿Qué marcamos entonces? A ver, me dice, a ver, Castro Tello me dice dedo. Ah, claro, lo que Bakunin está haciendo es defender la libertad frente al Estado. ¿Ya? Ahí está. Por algo el anarquismo y el liberalismo tienen ideas en común, pero pues se diferencia también pues en que el Estado debe mantenerse o no. Listo, entonces vamos a colocar como respuesta la D. Defiende la libertad frente al Estado. Ok, sigamos a ver. En la siguiente, la revolución industrial fue un proceso de cambios, su segunda fase. Claro, estamos siglo XIX, tenemos que centrarnos en la segunda revolución industrial, ya que esta se dio en el siglo XIX. ¿En qué se diferencia de la primera? De la primera, ya, pregunta clásica, ¿no? Diferenciar las dos fases de la revolución industrial. Así que, para recordar rápidamente, a ver, en la primera revolución, esta empezó en el siglo XVIII, perdón, en cambio la segunda va a ser en el siglo XIX. La primera revolución se inició en Inglaterra. La expansión fue reducida. Abarcó Inglaterra, Bélgica, un poco de Francia, de Prusia, un poquito de Estados Unidos, ahí nomás.
ya la primera revolución. Se usó carbón y vapor como fuentes energéticas, aprovechando la máquina de vapor de James Watt. Las industrias, la textil y la siderurgia, ya el procesamiento del hierro. En cambio, la segunda revolución empezó aproximadamente en 1850, se inició en Estados Unidos y Alemania, y esta tuvo una expansión mayor, ¿no? Pues toda Europa, Asia Oriental, ¿no? Con Japón, América del Norte, sí, llega también a otras partes de América, pero con menos fuerza, ¿ya? A diferencia, pues, de la primera, que fue una expansión reducida. Las fuentes energéticas, petróleo y electricidad, ¿ya? Industrias, pues la industria química, la industria metalúrgica. Aquí me refiero a que van a utilizar otros metales que no usaban en la primera revolución, como para conducir la electricidad. Van a utilizar pues el cobre, ¿no? Y otros materiales. También, como ahora ya se fabrican automóviles, una industria automovilística y así. Muy bien. Todos los chicos me están señalando que la respuesta debe ser dedo, aunque también la A y la C. Uy, está difícil. A ver, veamos. Mm, en el primer punto dice el abandono de la máquina de vapor en el transporte. El abandono. ¿No te parece un poquito extremo decir que abandonaron la máquina de vapor? Es cierto que la máquina de vapor es una tecnología que corresponde a la primera revolución, pero eso no significa que cuando pasemos a la segunda fase, esas tecnologías ya queden totalmente abandonadas. No, nosotros estamos en la tercera revolución industrial y seguimos usando petróleo y electricidad, que eran, ¿no?, energías que surgieron en la segunda revolución. Ya llega la cuarta revolución y vamos a ir utilizando, ¿no?, aquí en el Perú, petróleo, electricidad. Pues en la segunda revolución todavía se utilizan, pues, barcos a vapor tremendos, ¿no? O locomotoras, ¿no? Trenes a vapor. No se abandona, no se abandona, sino más la tecnología anterior. Por eso el punto uno, pues, no es correcto. ¿Ya? Tal vez por ahí ya tienes la respuesta. ¿Ya? Muy bien. La expansión del maquinismo por Europa. ¿Ya? La expansión del maquinismo por Europa. Pues sí, hemos dicho que en la segunda fase se expande por Europa, por América del Norte, por Asia, etcétera. ¿Ya? De ahí la siguiente, la creación de una cadena de montaje. ¿Ya? Sí, esto fue un aporte de Henry Ford. Sí. ¿Ya? No está mencionado, pero pues sí. El surgimiento de la industria química, sí. Textil, no, es de la primera revolución. Automovilística, segunda revolución. Entonces, hay aquí en el punto 4 la palabra textil. Por eso, nos vamos a quedar con qué respuesta. Con, ahí estaba con 2 y 3. Ahí está, 2 y 3. Muy bien, muchachos. Ya, a ver. Esta pregunta, perdón, se soluciona con el mapa que les envié. Ya, observen un ratito el mapa. Me desconecto unos segunditos nada más. Zonas que van a industrializarse de una manera más tardía o van a tener una industria más débil, ¿no? Entonces, si vemos, serían los que están de color anaranjado,
y especialmente los que están de color verde, ¿sí? Los que están más lejos, por cierto, del Reino Unido, que fue pues el corazón, ¿no? Donde nació esto. Entonces, ¿qué respuesta tenemos acá? A ver, a ver, uy, me han dicho C, A, a ver, la C mayormente me han dicho, a ver. La pregunta es, ¿qué estados europeos tenían una industrialización aún débil? ¿Cuándo? ¿Cuándo? A ver, se refiere a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX. Ah, ya, ya. Este mapa corresponde, dice, ya, corresponde al siglo XIX, en efecto. Eh, Alemania no, muchachos. Recuerden que en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, más bien Alemania se convierte en un monstruo industrial. Va a ser el país que más avance en lo que es, pues, la segunda revolución industrial. Preguntan por aquellos que tenían una industria débil, ¿ya? Pues creo que la respuesta está ahí en el mapa, ¿no? La A, correcto. La A. España y Portugal. Los que están de verdecito acá, en efecto, estaban verdes en lo que es la revolución industrial. Se quedaron España y Portugal. Como también estados balcánicos que estuvieron dominados por el Imperio Otomano, el Imperio Turco, que nacieron pues recién desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? ¿Ya? España y Portugal. Rusia también se quedó, ¿no? ¿Ya? Como vamos a hablar cuando recordemos la Revolución Rusa. Así que marcamos España y Portugal. Bien, 10. El nacionalismo surgió en Europa en el siglo XIX, ya como ideología, como un movimiento político, dice, va a promover la formación de una identidad, que esté sujeto a leyes que emergen en un mismo territorio. ¿Ya? ¿Quiénes promovieron este discurso? Dicen. A ver, hace un momento hemos mencionado ideologías obreras, el socialismo y el anarquismo. También hemos visto al inicio una ideología burguesa, el liberalismo, ¿ya? Pues, ¿y el nacionalismo es una ideología obrera o burguesa? ¿O de ambos? Pues nos están planteando quiénes promovieron el nacionalismo, quiénes promovieron los discursos nacionalistas, a ver, consiguieron algún beneficio con esto. A ver, te recordamos algunas cositas, ¿ya? Recordamos que el nacionalismo es una ideología en defensa de la autodeterminación política de cada nación. Es decir, cada nación tiene derecho a tomar sus decisiones políticas sin la intromisión de un Estado extranjero, ¿no? En Historia del Perú lo han mencionado con otro nombre esto, ¿no? Libre determinación de los pueblos. Libre determinación de los pueblos. Muy bien. Entonces, además, el nacionalismo nos da un mejor concepto de lo que es la nación. La nación no es cualquier población, ¿no?, que se encuentre dentro de un territorio, ¿no? No, los individuos de esa población tienen que tener vínculos históricos, culturales, en el idioma, en las creencias, etcétera, ¿no? Lo cual les hace sentir miembros de una nación y luchar por esa nación. El nacionalismo, pues, nos trae, ¿no?, estas ideas. Promovió la identidad nacional. Yo pertenezco a una nación, ¿ya? Porque comparto con los individuos de esa nación, pues, características culturales, ¿no? Siento que provenimos, ¿no? De los mismos antepasados, nos gustan las mismas cosas, hablamos, ¿no?, el mismo idioma o tenemos los mismos dialectos, qué sé yo, ¿no? Una serie de elementos para considerar, pues, una nación. Ya, el nacionalismo surgió en tiempos de la Revolución Francesa. Los franceses no solo lucharon por sus derechos individuales,
lucharon también por su nación, por su patria. Recuerda cuando levantaban su bandera, la tricolor, o cantaban la Marsellesa, al verse invadidos por prusianos, por austriacos, ¿no? Al ser atacados por los ingleses, esto despertó el nacionalismo en Francia, ¿no? Y contagió al resto. Y cuando Napoleón Bonaparte expandió, ¿no?, sus dominios por Europa, pues los españoles, por ejemplo, dominados por los franceses, pues despertaron su nacionalismo, ¿no? No aceptar, ¿no?, el gobierno, ¿no?, por extranjeros, ¿no? Y así, pues, el siglo XIX pues, va a caracterizarse por el nacionalismo. ¿Cuáles son los movimientos nacionalistas más importantes pues, en este tiempo? La unificación de Italia, ya que la nación italiana estaba dividida en varios estados, en 7 se van a unir en 1861. Y la nación alemana, que estaba dispersa entre 39 estados. ¿Qué van a hacer? Se van a unir, ¿ya? En el Imperio Alemán o Alemania en 1871. Y a lo que nos preguntan, ¿y las burguesías? Pues las burguesías promovieron el nacionalismo, por eso que muchos consideran que esta es una ideología burguesa, porque de esa manera iban a obtener beneficios económicos. Los burgueses son empresarios, grandes empresarios, pues, que buscan cómo abaratar costos, por ejemplo, pagando menos tributos. Si yo soy un empresario de Prusia y para vender mis productos de mis fábricas tengo que llevarlos a Baviera, a Múnich, pero hay una frontera y en la aduana me van a cobrar impuestos, pues me conviene la unidad de todos esos territorios en un solo gran estado, de tal manera que me ahorro el pago de tributos. Y además, ahora tengo un gran mercado, ¿sí? Un mercado pues más grande en el estado unificado que voy a apoyar, ¿no? Así que estamos colocando ahí porque las burguesías de cada nación promovieron el nacionalismo. Eh, entonces no lo hicieron por amor a la patria. Bueno, seguramente también en muchos de ellos había amor a la patria, ¿no? Pero si llegamos a ser muchachos grandes empresarios, la verdad que eh, eso vamos a considerarlo pues secundario, ¿no? Que otros intereses pues están primero, ¿no? Los intereses económicos. Si no piensas así, pues no vas a llegar a ser un burgués exitoso como estos, ¿no? Pues por eso yo nunca voy a ser un burgués exitoso porque yo no pienso de esa manera, ¿no? La plata, amor al chicharrón, ¿no? No al chancho. Claro, Renato. Ajá. Ustedes tal vez sí lo sea, ¿no? Pero pues hay que sacrificar otras cosas, ¿no? Bien. Ahora, pero estos burgueses solos no podían unificar Italia, Alemania. ¿Necesitaban a quién? Al pueblo, ¿ya? Y por eso los burgueses promueven el nacionalismo para contagiar al pueblo, para que ellos se sientan, sí, yo también amo mi patria, y así ellos se sumen en la lucha y unir Italia, unir Alemania, o pelear contra otra nación, ¿no? Rival, etcétera, ¿no? Así es. Las burguesías a veces pues juegan al nacionalismo para ganar nuestros votos. Mira, pues en las elecciones, pues no, que el Perú, pues realmente tal vez quieren llegar al poder para intereses privados, ¿no? Intereses egoístas y no realmente la patria, ¿no? Bueno, ya es otro tema, así que mejor pasemos, marquemos la C, ¿ya? No puede ser la A porque la A dice marxistas y los marxistas son internacionalistas. Es decir, ellos consideran que entre obreros explotados de un país y de otro, más bien debe haber unión y no las diferencias, la rivalidad, como promueve el nacionalismo. Empresas transnacionales tampoco, porque las transnacionales pues no promueven el nacionalismo, ¿no? Al contrario, ¿no? Coca-Cola, una transnacional exitosa, dice pues que está con todos, ¿no? Que apoya la selección peruana, dice Coca-Cola, ¿no? Y lo mismo le dice a los chilenos y a todos los demás, ¿no? Entonces, ellos no promueven el nacionalismo, ¿no? Al contrario, ¿no? Que se eliminen estas ideas nacionalistas, ¿no? Que evitan la globalización, ¿no? Pasando, la 11.
la unificación de Alemania. Muy bien, dice que esto culminó en el año 1871. Pues, ¿qué es esto? A ver, existían muchas Alemanes, 39 Alemanias, según el Congreso de Viena. Pero una de ellas, llamada Prusia, va a promover la unificación de Alemania. Los prusianos son alemanes, hablan alemán, pero también la gente de los demás estados alemanes que se encontraban en el centro de Europa también hablaban alemán. Así que tenían ahí ese vínculo, el idioma, para sentirse miembros de una misma nación, aparte de otras cosas. Así que Prusia, con Otto von Bismarck, promovió la unificación de los alemanes. ¿De qué manera? Pues Prusia tenía que absorber a los demás estados alemanes. Y así Prusia se transformaría en un estado más grande, más fuerte, más rico, que llamamos Alemania. Pero hubo un estado que se opuso, Austria, que era otro estado alemán, ¿ya? Que quería dirigir también, quería unir a Alemania, pero dirigirla. Por eso que Prusia tuvo que derrotar a Austria y sacarla del proyecto alemán. Fueron 3 guerras las que Prusia impulsó para conseguir la unificación de Alemania. La primera fue la Guerra de los Ducados, una guerra entre Prusia y Dinamarca, que Prusia gana y le quita a los daneses 2 ducados, por eso el nombre, ¿no? Schleswig y Holstein. ¿Ya? Muy bien, que ahora pues van a ser parte de la nueva Alemania que va a surgir. El argumento era que en esos ducados la gente mayormente hablaba alemán y debía estar entonces esos ducados dentro del territorio alemán. Después, la guerra austro-prusiana o de las 7 semanas. Es una guerra entre los 2 estados alemanes más fuertes que querían controlar al resto. Como no se pusieron de acuerdo, porque Austria quería dirigir y que Viena sea la capital, Prusia quería dirigir y que Berlín sea la capital, terminaron pues enfrentados. Austria fue derrotada y expulsada. Así que todo el resto se convierte en Alemania menos Austria. Pero cuando Prusia absorbía a los estados alemanes, hubo un país de Europa que dijo, no, no voy a permitirlo porque este país, Prusia, se está haciendo demasiado fuerte, está rompiendo el equilibrio europeo. Me refiero a Francia. Entonces se dio la guerra franco-prusiana, con un orgulloso Napoleón III en Francia, ¿ya? Pero la victoria volvió a ser de Prusia, que derrotó a Francia en la batalla de Sedan en 1870. Y en el 71 se firmó la paz de Frankfurt, por el cual Francia tuvo que entregarle a Prusia Alsacia y Lorena, motivo de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Muy bien, entonces 3 al hilo, como dicen, pues 3 victorias seguidas de Prusia, y ahora sí, tras esta última victoria, Prusia puede absorber a todos los estados alemanes, menos Austria que ha quedado afuera, y así nació pues Alemania, el segundo imperio alemán o el segundo Reich, como se le conoce, ¿ya? Como consecuencia pues, de estas victorias prusianas. Muy bien, después de 3 victorias, ¿qué podemos decir de Prusia o de Alemania? ¿Ya? Que se volvió un estado muy poderoso, si derrotó a la mismísima pues Francia, ¿ya? Sin embargo, chicos, la A no puede ser la respuesta, porque estamos hablando de una Prusia poderosa dentro del continente, y en la A dice, ¿ya? Que con la unificación Alemania se volvió el más grande imperio colonial. Colonial no, un imperio colonial es aquel que tiene muchos territorios, pero en otros continentes, en África, en Asia, en Oceanía. Y los que tenían el imperio colonial más grande eran los ingleses, seguidos por los franceses. El imperio alemán, recién después de esta unificación, va a buscar colonias y va a conseguir pocas colonias. Y como tenía pocas colonias, es que le va a hacer la guerra a Inglaterra y a Francia para quitarle sus colonias. Esa es la razón principal de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Así que la A, no. ¿Cuál es la respuesta? Pues, a ver, los chicos me están diciendo, profe, entonces la B, sí, la B. ¿Ya? Marcamos la B.
la primera potencia militar de la Europa continental. Ah, mira, estoy diciendo Europa continental. Con eso me refiero al continente europeo menos Inglaterra, ¿ya? Que sabemos, Inglaterra o el Reino Unido es un conjunto de islas, ¿ya? Claro, entonces, dentro del continente, Alemania tenía el mejor ejército, pero Inglaterra tenía la mejor marina de guerra y más colonias en el mundo. Estaban ellos como las cabezas de Europa a partir de este momento. Inglaterra tenía más colonias, por eso Alemania le hará la guerra para arrebatárselos en la Primera Guerra Mundial. Muy bien, hoy ya hay que apurarnos, muchachos. A ver, 12. La Iglesia Católica tuvo un estado propio, así es. ¿Recuerdan ustedes que Pipino el Breve, padre de Carlomagno, le entregó unas tierras en el centro de Italia a la Iglesia Católica? Se le conoció como los estados pontificios, ¿ya? Pero cuando los italianos estaban unificando su territorio, ¿ya? Italia se veía así en ese tiempo ante la unificación, dividido en varios reinos. Uno de ellos era los estados pontificios, controlados por los papas. Era el estado de la iglesia, ¿ya? El reino de Lombardía y Venecia estaba bajo un control del imperio austriaco. Por eso ellos, los austriacos, no querían la unificación de Italia. Fue el reino de Cerdeña, de Piamonte Cerdeña, como se le llama, estos dos territorios de color azul, los que promovieron la unificación, ¿ya? De toda Italia. Para eso, el reino de Piamonte Cerdeña se alió con Francia, de Napoleón III, y así pudieron derrotar a Austria, ¿ya? Muy bien, y poco a poco Italia se fue uniendo, ¿ya? Pero los estados pontificios no se adhirieron a Italia porque la Iglesia Católica quiso conservar su territorio y los estados pontificios tenían como protector a Francia. Pasaron los años y, como acabamos de decir, Francia fue derrotada en 1870 por Prusia en la Guerra Franco-Prusiana. Eso fue aprovechada por el reino italiano que había nacido para tomar los estados pontificios. Desaparecen los estados pontificios debido a la unificación italiana, o también puede ser debido a la guerra franco-prusiana, que permitió que se agregue a Italia los estados pontificios. ¿Ya? Muy bien. Y esto provocó un conflicto diplomático con los papas. Ah, los papas dijeron, devuélvanos nuestro territorio. Entonces, el Estado italiano y la Iglesia Católica van a tener un conflicto, no armado, ¿no? Sino diplomático, que se va a solucionar recién en 1929, cuando Italia le reconozca soberanía a la Iglesia Católica sobre una ciudad llamado Vaticano, ¿ya? ¿Cómo se llamó ese problema entre la Iglesia y el Estado italiano? Se le llamó la cuestión romana. La cuestión romana. Entonces, por lo dicho, la respuesta va a ser beso. En la 13 hay una imagen sobre, dice, las oleadas migratorias europeas en el siglo XIX. Como el mapa no lo menciona, y lo hemos estudiado este mapa antes, Europa estaba sobrepoblada en este siglo XIX, ¿ya? Sobre todo a finales, y así tuvieron que emigrar a Estados Unidos, ¿sí? A América del Sur, pero sobre todo a la parte oriental de América del Sur. Tuvieron que emigrar pues a sus colonias, los ingleses fueron pues a África del Sur, Australia, la India, Nueva Zelanda, etcétera, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Que fue la expresión de la expansión del capitalismo mercantil. Mercantil, ese fue el primer capitalismo, antes que existan las máquinas. Ese capitalismo ya quedó atrás. Lo que acá existe es el capitalismo industrial o financiero. A ver, la C me dicen, sí, estuvo vinculado a la expansión imperialista, sobre todo de España y Portugal. Pero no es la época de España y Portugal, ello ya fue ese tiempo, ¿no? Es la época de la expansión de Inglaterra, de Francia, ¿no? Y de otros. Fue motivado, entre otras razones, por la sobrepoblación europea. Así es, esa es la respuesta.
sobrepoblación europea. Los europeos arribaron mayormente a los países de la cuenca del Pacífico Sur. El Pacífico Sur. Esta parte, donde está Perú, no, más fue a la cuenca del Atlántico. Y si vamos al otro lado, tampoco, ¿no? Fue más a la cuenca del Índico. Ok, bien. Nos queda solo un parcito, muchachos, un parcito y nos vamos. A ver, ya quisiera, ya quisiera. A ver, nos plantean en la 14 que Gran Bretaña, los ingleses, se expandieron tremendamente en el siglo XIX y principios del XX, ¿sí? Durante la era victoriana, ¿no? Van a ocupar territorios de todos los continentes. ¿Qué sucesos favorecieron dicha expansión? Favorecieron dicha expansión. A ver, la derrota militar de Francia en el incidente de Fachoda. Un poquito rebuscado esto, a ver. En Fachoda, Sudán, África, se encontraron los ejércitos de Inglaterra, Gran Bretaña y de Francia. Ambos querían colonizar esa zona de Sudán en su avance, ¿no? Colonialista por el continente africano. Fue una guerra, los dos querían el mismo lugar, pero Francia se chupó, ¿no? Disculpen el término, y dio marcha atrás. Inglaterra se quedó con Sudán. A esto se le ha llamado pues la crisis de Fachoda, el incidente de Fachoda, pero no hubo guerra allí. Esto fue bueno para que más adelante Francia e Inglaterra se puedan entender y puedan unirse en la Triple Entente y luchar juntos contra Alemania. Entonces las rivalidades anteriores como que, digamos, quedaron atrás. Muy bien, entonces hablar de derrota militar es exagerado, no hubo una guerra como para hablar de derrota militar. Obtención de aliados con la firma de la Triple Alianza, pero Gran Bretaña no perteneció a la Triple Alianza, sino a la Entente. La Triple Alianza eran Alemania, Austria e Italia. Construcción del Canal de Suez en Egipto. Y en este tiempo se construyó el Canal de Suez para facilitar el paso de los barcos que transportan mercancías de la India a Inglaterra. Y así Gran Bretaña colonizó Egipto para asegurar el control. La firma del Tratado de Nankín con China. Ah, correcto, ese fue el tratado que puso fin a la guerra del opio entre Gran Bretaña y China, por el cual le quitaron a los chinos la isla de Hong Kong y pudieron seguir vendiendo su droga, los ingleses en China, el opio. Por eso vamos a marcar la D, las dos últimas son las que favorecen a Gran Bretaña, las correctas, ¿no? Las correctas. Y finalmente, muchachos, ya por tiempo, a ver, sobre la colonización de África, identifique la alternativa correcta. A ver, Inglaterra colonizó más territorios en este continente en comparación a los demás estados europeos. Como hemos estudiado, como hemos visto en otros mapas, África fue invadida por pues, la mitad de los estados europeos, pero los que más territorios consiguieron de África fueron los franceses y los ingleses. Y de entre los dos fueron los franceses los que más espacio de África llegaron a ocupar. Porque Inglaterra estaba también pues invadiendo Asia, invadiendo Oceanía casi completamente, aparte que tenía territorios en América, ¿no? Como Canadá y otras islas, pues la expansión de Inglaterra era global, ¿no? En cambio de Francia se concentró en la expansión en África. De ahí que en África, ya a nivel global, Inglaterra le llevaba por mucho en colonias a Francia. Así que el punto 1 no es correcto. Los alemanes colonizaron fuertemente Argelia. Argelia era la principal colonia francesa en África, ya que Argelia está justo al frente de Francia, cruzando el mar Mediterráneo. Las potencias europeas lograron colonizar completamente el continente africano. Como también hemos visto, completamente no, porque hubieron un par de territorios que en ese entonces, siglo XIX, no fueron colonizados. Liberia, por presencia de Estados Unidos, no del país, sino de gente que, ¿no? Es esclavos que regresaron a África, y Abisinia, llamada Etiopía posteriormente.
Los estados europeos sentaron las bases para el reparto de África en la Conferencia de Berlín. Esto sí es cierto. En la Conferencia de Berlín de 1884-85, los europeos se reunieron y dijeron, pues vamos a repartirnos el África siguiendo estas pautas para evitar enfrentamientos. Hay África para todos, no nos peleemos, se repartieron el África. Bien, muchachos. Entonces, en el material que les envié, en PDF, están también las domiciliarias, pues las resuelven. La próxima la vemos juntos, ¿ya? Bien, entonces, de mi parte, sería todo. Muy bien, chicos. Ya, como siempre, Ya, esperando que profesor, esto... yo creo que